Porque ahora seguramente viene ya el verano y se ven ustedes con un poquito de kilos, son las grasitas del invierno, las comidas son un poco fuertes y hay que perder estos kilitos, hay que estar en forma, hay que estar bellas, hay que estar bellos, hay que estar epicúreos, apolíneos, etcétera, etcétera. Hay que estar bien, claro, bien en la playa para que cuando pase quede usted esa cosita diciendo, qué hombre, o si es un hombre dice, qué mujer la que ha pasado. Entonces hay que perder estos kilitos. Para perder estos kilos, que esto es un sistema revolucionario, no es esto de los 100 gramos por aquí, 200 por allí y 400 por otro lado, nada de todo eso. 67 19 79 es al número que hay que llamar para que le apliquen este sistema, les dan las explicaciones correspondientes y si no adelgaza usted garantizado 3 kilos por semana, le reembolsan lo que usted ha pagado por esto, ¿eh? O sea que la cosa está clarísima. Lo emplean los astronautas que van por ahí por los espacios y que se quedan 7, 8 meses, un año, 2 años. Lo emplean los deportistas de alto nivel. Los grandes médicos se han inclinado ante este sistema y han tenido que reconocer lo que es el único y el solo eficaz que existe. 67 19 79 el número de teléfono. Están clavadas 2 cruces, Loli. Están clavadas 2 cruces, pues mira, sí, nos habían pedido, están clavadas 2 cruces. Si no te lo canto yo, no te preocupes, que esto enseguida está hecho. Ya sé que cantas bien, pero... Que sí, ya te has enterado, ¿verdad? Están clavadas 2 cruces en el monte del olvido por 2 amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Esto sí que es bonito. Bueno, pues vamos a ver si ahora tenemos un poquito de suerte. Y bueno, no te preocupes, Loli, no te preocupes. Yo te voy a pasar, están clavadas 2 cruces y luego me dirás para quién es. Sevilla tuvo que ser. De parte de la señora Campaña, con muchísimo cariño para María José en el día de su santo, pues felicidades, y también para María Pantoja. Ay, Dios mío, que Loli no me podrá atender. Rogamos que o al menos durante 15 o 20 segundos no llamen. No, nada, no me puede atender. Bueno, pues mire, antes les iba a pasar los chichos. Loli, te tengo los chichos, ¿es la hora ya de pasártelo, los chichos? Sí. Mira, ahora te iba a pasar ojos negros, pero de paso son ilusiones. Pues muy bien, mira, de parte de Mariluz de Figueras, con muchísimo cariño para su esposo José, su hija Josefina y su yerno José, los chichos. Pues aquí lo tienes, son ilusiones, los chichos. Y el teléfono que no deja, bravo, 68, se lo voy a recordar por si algunas personas quieren llamar y no se acuerdan del número, 68 51 21 21, 68 51 21 24. Si llaman desde España tienen que hacer antes 19, perdón, 07 33. ¿Qué hacemos en la vida? Luego de nada nos vale, todo es una... Son ilusiones. Son ilusiones, eran los chichos. Loli, ya te tengo aquí preparada inmediatamente versos y flores. Luego te paso llorando por Granada. Inmediatamente, versos y flores. Pues también iban dedicados de parte de la señora doña Carmen Vázquez, con muchísimo cariño y 1.000.000 de besos y abrazos para Rosy. Pues muy bien. Felicidades. Inmediatamente, versos y flores. Versos y flores, pues mira, son para Rosy, pero de parte de Ana y Juan, con muchísimo cariño para Rosy de Estudio 48, y también son de parte de Piedad para Pilar López, su hermana, con muchísimo cariño en el día de su cumpleaños. Ay, guli, guli, ay, guli, guli, ay, navegate al río y ahí la verás. Ay, guli, guli. Bueno, pues para nuestros buenos amigos que se llaman José, tenemos un José de La Cabaña, hoy sin cables, hoy no tiene cables, hoy está tranquilito y está celebrando la San José. Felicidades a Pepe del restaurante La Cabaña. Si quieren ustedes comer buen jamón, dense una vueltecita por La Cabaña y un buen vinito de Rioja y un jamón y se le van las penas. Pepe, aquí está Loli, que te va a decir algo de La Cabaña con sus jamoncitos. Lo digo por el interés, porque parece ser que nos tiene allí media docena de jamones, Loli. Lo digo por el interés. ¿Quién? Pepe, el de La Cabaña. Sí. Desde luego, si nos llama, desde luego no lo nombro más, hoy. ¿No tiene el teléfono hoy? Sí, tiene el teléfono, sí. Ah, pues nada. Y le ha dicho a una señora, desde luego ni lo nombro de parte de esa señora ni de parte de nosotros, así que nada. Pepe, sal aunque sea una cabina y llama. No, tiene el teléfono, está hoy con teléfono. Esta señora de Navata me lo ha asegurado y no lo nombro ni lo felicito. Nada, lo felicitamos ya ayer, con 24 horas de adelante. Porque los cables se le han cruzado completamente. Se le han cruzado y bueno, que se los desencruce. Que el desencrucijador, que lo desencruce, buen desencruce. Era para las personas que llaman, y nada más.
Pepe llamando. Incluso para Josina no lo nombro. Sí. Pepe llamando. Al José Oliva tampoco lo nombramos, Nada, ni vos que va, ni a la chacha Josefa, sí, ahora viene de llamar. Ah, bueno. Katy para nombrar a la chacha Josefa del Molí. Pues esta para José Rubio. Pues, Y Librada. Sí, han llamado, sí. Con muchísimo cariño de parte de su hija Eva y de su niño, que está en el hospital de Figueras, pero que nos ha llamado para felicitar a su papá, que se llama José, y además a felicitarlo por el Día de los Papás. Felicidades, José, y ánimo, que no será nada, ya lo verás. Ahí, culi, culi, a la una vete al río, y ahí la verás. Alaí, guli, guli, qué bonito. Alaí, guli, guli, alaí, guli. Llorando por Granada, Loli. Llorando por Granada, ya nos llegó. Pues mira, otro segundito por aquí. De parte de Katy Fuentes, espera a ver si encuentro el papelito, porque tenemos muchas llamadas hoy por el día de San José. De parte de Katy Fuentes se la quiere dedicar a su padrino, que se llama José, a su hermano, que se llama José Luis, a toda su familia, y yo creo que como esta canción a quien le gusta es a su mamá, pues muy especialmente para doña Isabel Fuentes. Un saludo. Qué bonito, Granada, Granada, de tu podrillo ya no queda nada, como decía el poeta. Pero siempre queda esa gran ciudad que es Granada, y esperamos la llamada de un granadino que se llama Pepe de la Cabaña. Como no llames, Pepe, yo creo que los cables se le van a cruzar a Loli, llamando. Pepe, no te rías, deja de cortar jamón y llama a Loli, que ya te tiene preparada una cancioncita aquí, pero dice que si no llamas no hay nada que hacer. Bueno, voy a aprovechar que Loli, luz roja, luz verde, nada, que hoy ni hay luces ni rojas. 67 19 79, esto sí que es un numerito muy importante si quiere usted perder unos kilitos. Se lo aconsejo, y luego no vayan ustedes a hacer tonterías, vayan bellos este verano a la playa, o vayan bellas. 67 19 79 es el número al que tienen que llamar y le darán toda clase de informaciones. Continuamos el programa, Loli. Me amaneció, vamos a pasar un bonito paso doble. Y escucha, y vamos a felicitar a doña Pepita Moreno, que estaba esperando a ver su esposo, a ver los niños, Sabrina o Jonathan, pero como no llaman para felicitarla, la vamos a felicitar nosotros de parte de todo el equipo de Estudio 48 y de parte de todo el equipo, del club del 69 y del jefe, nuestro gran amigo Don José Pedro. José Pedro, que ahora sí que ha demostrado que es un gran amigo y como un hermano de la familia. Me gustó y que me llegó hasta lo más profundo del corazón. Estudio 48. Muchísimas llamadas, perdonen, pero estamos corriendo de un teléfono a otro. Gracias por esta confianza que nos hacen, y yo creo que ahora Loli y yo nos vamos a unir para decirle a todos los Pepes, a todas las Pepitas, darle un beso muy cariñoso por esta confianza que demuestran, por este amor y por esta fidelidad que tienen a nuestra emisora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué me pasas, Luis? Porque tengo que... Mira, Loli, la que te tengo, espera, porque tenía alguien al teléfono, pero para esta hora te tenía programada Carmen. ¿Sabes? Que me has dicho a las 14 horas menos 15 minutos, y son ya menos 12 minutos, me has dicho que te pase Carmen. Te la tengo programada y sale pitando. En este momento es de parte de Katy Fuentes, con muchísimo cariño para su padrino, muy especialmente en el día de su santo, para su yerno y su hijo José, también para su hermano José Luis, y de parte de los señores Gorreta y toda su familia para felicitar a Josy y también a José Luis Fuente. Menos seis minutitos. Tu amor es mi locura, de Rumba 3. Vamos a ver si Loli me puede atender. No, ay, qué mala suerte. Tu amor es mi locura, de Rumba 3. Pues mira, se la vamos a dedicar y ya es la que ha pasado, Loli. Que ha pasado. Estabas muy entretenida. De parte de la señora Churrasca, o sea, la señora Luna, para su esposo, de parte de todos sus hijos y hijas, deseándole yerno un feliz Día de los Papás, para su hijo José, para su nuera o hija Fina, y para todas las chicas que trabajan con ellos, y toda su familia, y sobre todo para su yerno. Loli, ahora vamos a pasar una canción de Los Cabales, A ti, amigo. ¿Tienes? ¿La paso o quieres dedicarla? Sí, pero tengo tantas personas. Bueno, pues tú vete diciendo a las personas, por lo menos que las citemos.
Bueno, mira, yo se la quiero dedicar a un caballero que se llama José Román. Mira, vamos a felicitar de parte de la señora Pérez de Seré. Vamos a hacer una excepción y le vamos a dedicar al señor de los jamones, Pepe, con un saludo muy cariñoso, Pepe de la Cabaña en el día de su santo, de parte de Adela y Félix de la óptica Perrin de Seré. También para Josie, la nuestra Josie, deseándole un feliz de su santo, un día feliz de su santo. Felicidades Josie, felicidades Pepe. También de Katy del Mulí de Ben, con muchísimo cariño pues para la chacha, doña Chacha Josefa. Nosotros también le deseamos un feliz día de su santo. Felicitamos a su sobrina Josefita, a su sobrino José y muy especialmente a su sobrina, la sobrina de Katy de aquí del Solé, Le Solé, María José. También para José, el cocinero del Mulí de Ben, de parte de Katy y la Chacha Josefa. Y en este momento son las 14 en punto. Les recordamos que están sintonizando Estudio 48 Cataluña Norte, que lo estábamos olvidando, Loli, y que nos pueden llamar a dos telefonitos. 68 51 21 21, 68 51 21 21, 68 Repítelos, Loli. 21 24 07 33. Pero bueno, hoy estamos sumergidos de llamadas. Sumergidos de llamadas hoy. Pero en fin, esto para nosotros es de Mira, vamos gran a felicitar satisfacción. De parte de todas sus hijas, con muchísimo cariño, a doña Josefa Merinos de Boadella. Felicidades. También vamos a felicitar a José de parte de Juan y Ana. Bueno, no, a Josie de parte de Juan y Ana de aquí de Perpiñán, pero ya le pasaremos quizás. Cierro los ojos y mi único sueño eres tú. Paloma San Basilio. Y en el fondo de cualquier espejo estás tú. Y en el hueco blanco de mi almohada estás tú. Y a quien doy feliz el primer beso, si Paloma San Basilio, así eres tú. Le recuerdo... vamos a ver si tengo un poquito de suerte y Loli me puede atender. Le enciendo la roja, le enciendo la verde, no sé si tengo suerte. Vamos a continuar, Loli. Y ahora te voy a pasar una canción dedicada a todos los Pepes, no a las Pepitas, solo Pepe es la canción. Pues mira, de parte de Luis y Loli y todo el equipo de Estudio 48, para todos los Pepes, hayan llamado o no hayan llamado, pero muy especialmente para Pepe Rubio, don Pepe Román Basto, de parte de toda su familia. Pepe, aunque se llame José, pero para nosotros es Pepe Reyes. Un saludo muy cariñoso para Pepe Reyes. Y para José. Pepito del bar-restaurante Algeciras. ¿Qué le pasa a Pepito que nos llama? De todas las chicas de Estudio 48. Ale, Pepe. Y esta ha sido, de verdad, para todos los Pepes, hayan llamado o no hayan llamado, para Pepito de la Cabaña. Ah, ¿esta la quieren? Bueno... Seguimos felicitando a todos los Pepes. José María Mezquita de Manus, un saludo también muy cariñoso, que no nos ha llamado. ¿Qué pasa? Bueno, ya nos llamó nuestro Pepe, el gran Pepe de los jamones de la Cabaña. Ah, se ha dignado llamar sin cables, no había cables cruzados. No, dice que hace un momentito se le descruzaron. Quiere felicitar a 3 niñas, aunque no es el día de su santo, pero les prometí ayer una canción. Estas niñas son de Navata, viven en Navata, su papá se llama... Bueno, no. Las niñas felicitan a su papá y José Pepe de la Cabaña felicita a Sonia, Esther y Nuri con muchísimo cariño y dice, y sobre todo a su mamá Mari. Ajá. A Mari de Navata, a Sonia, Esther y Nuri. Y dice, y con muchísimo cariño también felicito a Josie, que también la escucho de las 3 a las 18. Ajá. Felicidades, Josie. Ay, qué bonito. Y ahora vamos inmediatamente, muy deprisa, vamos, Loli, a ver si me puede atender, porque te paso inmediatamente esta bonita canción de Manolo Escobar. Y ahora te vas, vamos rápidos. Y ahora te vas, pues hace un momentito que nos lo han pedido, pues mira, de Rosa para su padre, con muchísimo cariño en el Día de los Padres, también de Rosa del Campo de los Ingenieros, ¿sabes? Rosa del Campo de los Ingenieros. Para este señor, ¿cómo se llama este señor? Su mamá es Paquita y su papá, ¿cómo se llama? Bueno, para su papá en el Día de los Padres, él ya se reconocerá.
Y también para felicitar a Josy de Estudio 48, muchísimas gracias. De parte de María Isabel Quiles y de su hermano Miguel, con muchísimo cariño felicitan a Josy de Estudio 48 y también al señor José Mari Sánchez, y los señores Parra también felicitan a los señores José Mari Sánchez en el día de su santo. Y 16 minutitos, vamos Loli, vamos rápidos, perdonen, pero vamos hoy volando. Más rapidez porque tenemos todos los teléfonos llenitos de llamadas. Pues mira, de parte de Eugenia Aguilera, que es una niña muy bonita, estaba con nosotros en el Nautilus del sábado, y sus hermanos con muchísimo cariño quiere felicitar a su abuelo José, felicitándolo en el día de su santo, a su abuelo Pablo y a su papá en el día de la fiesta de los papás. Ya te pasaremos una bonita para papá dentro de un momentito. Loli, te paso ahora a los campanilleros. El título exacto es Por los pueblos de mi Andalucía, la niña de la Puebla. De parte de los señores Zamora, con muchísimo cariño para su papá que nos escuchará en Granada dentro de unos días cuando reciba esta cinta. Nosotros también le felicitamos a este caballero que se llama José, por el hijo tan simpático que tiene, y los dos nietecitos, que es Verónica y Francisco José. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Aquí la tienen, la niña de la Puebla. ¿Quién sabe toca bien? Ay, en los Los campanilleros, la niña de la Puebla, una bonita canción, me parece que era de parte del señor Zamora para su papá, que está en Granada, que la va a escuchar. Vamos a ver si tengo un poquito de suerte, le voy a encender la luz roja, la luz verde, la luz amarilla, le voy a encender todas las lucecitas a Loli que me atienda, eran los campanilleros. Entre la llamada y las lucecitas, mira, tengo los nervios que... No, nada de nervios aquí. De la parte del señor Zamora y su esposa, con muchísimo cariño para felicitar a su papá, que se llama José, que nos estará escuchando, nos escuchará unos días después. ¿En dónde nos escuchará? En Granada, qué ciudad más bonita, Loli. Muy bonita. Y tiene usted, señor caballero granadino, unos hijos muy simpáticos. No, dile granaíno, porque ellos son granainos, Loli. Bueno, aunque el que dice que tiene un tío en Granada ni tiene tío ni tío. Granada, de tu poderío ya no queda nada, decía el rey aquel. Además, su hijo es de La Vega, ¿no? ¿De las Alpujarras o de La Vega? Yo creo que es de La Vega. No es de las Alpujarras. Me van a pegar. Pues ahora me entra una duda. Ellos dicen que son los chiquitinos. Sí, bueno, sí, él es de La Vega, él es de La Vega. Él es de La Vega, los otros son los de... Siempre ha habido clases sociales, los de Salamanca y los otros, como digo yo. Ya me mató. Bueno, también felicitamos a su hijo Francisco José, muy simpático este niño, puesto que le dio permiso a su papá y a su mamá para venir a la cena a las 14 de la tarde del sábado, ¿eh? En el Nautilus. También Verónica felicita a su abuelito y a su hermano. Verónica, un saludo muy cariñoso. ¿Y qué le deseamos nosotros? Que cuando su hijo vaya este verano venga a vernos con él en el mes de septiembre. Pues prometido, nos va usted a venir a ver aquí. Estamos en Francia, además, estamos en Perpiñán. Mire, y ellos ahora desde aquí, desde Figueras, le van a dedicar esta canción Volveré a ti, de un grupo francés, interpretada por unos flamenquitos franceses, pues que también los hay. Sí, que los hay. Ay, que tengo suerte, Loli, volveré a ti. Volverás a mí, pues mira. No, volveré a ti, no a mí, a ti. Bueno, volver. No, que yo creí que volvías tú a mí. No. ¿Por qué va a volver? No. Bueno, la canción señor Zamora, Volveré a ti. Volveré a ti. Dicen pues sus padres, su hijo y su nieto. Para el papá del señor Zamora, con muchísimo cariño de parte de su hijo Manuel, de Francisco José, su nietecito Verónica y su nuera. Loli, ahora vamos a pasar a otra canción en otro estilo completamente diferente. Es de parte de todas las personas que asistieron el sábado pasado al Nautilus, sobre todo de todos los que se juzgan machos carpetobetónicos, ibéricos y gálicos. Sí. Bueno, me han dicho estos machos carpetónicos, ibéricos y gálicos, me han dicho, para la más bonita de las animadoras de Estudio 48, que se llama Josy. Sí que es verdad. Bonita, sí. Y además sabe bailar, ¿verdad? Se comporta... es francesita, pero qué bien baila las rumbas, me han dicho. Escucha. Vale, para ti, Josy, deseándote un feliz día de tu santo.
esas calles de Madrid. Monísima de parte de todo el equipo del Nautilus, los bélicos, los gálicos, los carpetobetónicos y todos los otros, los bélicos, ¿eh? He dicho bien los bélicos, los que piden guerra. Ah, sí, y los que dan guerra. Había, por ejemplo, un Rodolfo Valentino. Oye, ajá. Se portó muy bien. Muy dice, bien, sois qué vos. Caballero, sois vos. Sí. Me Qué dijo, bien sí. que hablaba, ¿verdad? Sí, muy bien, muy bien. No, bueno, pues este caballero tiene un hijo que se llama José Guadalupe. Nosotros le felicitamos de parte de su papá y de su mamá. Y Loli, vamos a pasar una canción, no vienen muy consonancia con los Pepes porque no son celosos ninguno, pero el Fari canta una canción celosa. Pues mira, pues se la vamos a dedicar, y como lo de tantas y tantas personas que nos la han pedido para Josie. Bueno, pero ella no es celosa. Ella no es celosa, pero pues no haberla pasado. ¿Quién te la ha pedido esta? Haber pasado otra. Sabes que hoy hay muchas llamadas. Venga, cita nombres que no hay pues celosos. Él pone celosa porque particularmente le gusta esto. Muy el Fari, que me gusta a mí. Pues también es de parte de la señora Blázquez y se la quiere dedicar pues a toda su familia con muchísimo cariño. De la parte de Eugenia de la Bisbal. Sí. Eugenia de la Bisbal, que va de la Escala, Eugenia Aguilera de la Escala, con muchísimo cariño para su abuelo don José, para su abuelo Pablo y su tito Quino. ¿Están todos? Felicitando la energía de los papás, de los abuelos, también para su papá. ¿Sabes que esta niña estuvo con nosotros y que bailó el rock and roll conmigo en el Nautilus? Ah, bueno. Ajá, ¿Y qué tal sí. lo bailaba bien? Muy bien, muy bien. Me alegro, sí, me alegro. Hay que continuar en Los ese... padres muy, muy simpáticos. Pues sale, felicidades. También es de parte de Belén, con muchísimo cariño para la chacha Josefa, para la sobrina Josefita, para el niño José, para su prima de aquí, de un pueblecito, que ahora te diré el nombre. Dímelo. Y también con muchísimo cariño pues se la quiere dedicar a todos los papás del mundo entero, especialmente al suyo. Es que te llame al llegar pretendiendo saber con quién estamos. Muy celosa y todo porque tú eres celosa, porque tú eres celosa, porque... Y este es el Fari porque tú eres celosa. Y ahora continuamos con otra canción, Piel Canela de Pantoja Agustín. Pues mira, Piel Canela es muy especialmente de parte de Ana y Juan de aquí de Perpiñán, de parte de Alfonso Guerra del Superabuy, con muchísimo cariño deseándole un feliz día de su fiesta onomástica a Josie. También es de parte de María Ángeles y Mari, la señora de las batitas azul, para su esposo Kim, deseándole un feliz día de papá. Y también pues tiene otra hija, Monse, que nos ha pedido otra canción, ahora te la pasaremos. Con tu piel y canela, ¿cuántas horas han pasado sin tenerte cerca? Eres mi amuleto, eres mi porfía, porque tú no lo... Agustín Pantoja, Piel Canela, ¿para quién era, Loli? De parte de Ana y de Juan, y muy especialmente de parte de don Alfonso Guerra del Superabuy, para felicitar a Josie. Josie, felicidades en el día de tu onomástica. Felicidades. No renunciaré, dice la hija de su mamá, que se llama Lola Flores, y ella se llama Lolita. Muy bonita, pues también es de parte de 3 admiradores que la conocieron en el Nautilus, la sacaron a bailar y estuvo muy, muy simpaticísima, Josie, felicitándola en el día de su santo. Y también vamos a felicitar de parte de Ricardo Rojas y su mamá, pues a su padre en el día de los papás. Felicidades. Ricardo Rojas y su madre, que llaman de Palafrugell. A esa paz que tú me das. Lolita, no renunciaré, qué bonita canción. Y era de parte de 3 admiradores que estuvieron bailando con Josie, deseándole una feliz onomástica. Hoy, 19 de marzo, la festividad de San José. Continuamos, Loli. Nos han pedido Loco, Loco de Manolo Escobar. Vamos a ver si me da tiempo, si nos da tiempo. Si no, vamos a felicitar a Josina de parte de los señores Martínez, Lola y Antonio, de parte de los señores Yamusa, Antonio y su esposa, Kem. Bueno, escucha, Loli, Yamuza nos había pedido Rondo Veneciano, no entra en el cuadro de esta emisión. Sí, en esta emisión no se pueden pasar canciones que sean inglesas o que sean de otra lengua, sino castellano puro y duro, o sea, catalán también podemos pasar, pero gallego, que sea español. Que sea valenciano, cualquiera. ¿Diga? Loli, seguimos con rumbas. Estas rumbas, pues mira, estas rumbas van dedicadas de parte de la señora Sánchez. De parte de la señora Sánchez de aquí, con muchísimo cariño, pues la morena, ¿eh? La morena, es la morena, no es la rubia. Con muchísimo cariño para su esposo José Mari y también para sus hijas, de parte de sus hijas en el día de San José y de la fiesta de los papás.
Los señores Quiles también le felicitan y los señores Parra. Menos 10 minutos en esta... menos 10 minutos el Larsen que se me ha ido por ahí, que se me escapaba. Menos 10 minutitos. Pues mira, vamos a felicitar a Pepi de Salt de parte de Matilde y Paqui, con muchísimo cariño, deseándole un feliz día de su santo. Seguramente que esta canción la conoces y además es una música que nos gusta a nosotros mucho por el doble sentido que tiene. También vamos a felicitar a una de parte de Sonia para su padre en el día de los papás y a otro papá en el día de su cumpleaños de parte de todos sus hijos. Y de parte de Mari de la Bisbal, ella se reconocerá para Ángel, Antonio y Miguel. ¿No tienes a nadie más, Loli? Uy, tengo un montón. Venga, vete diciéndome los que nos quedan solamente 10 minutos. Vete nombrando. Pues mira, de parte de Manoli y Antonio, Raúl y Alés para su tío José Mari y también para Pepito y Pepita González. Vamos a ver, sigue. ¿Quién más? ¿Tenemos a alguien más? No. Categoría del Fari. Categoría, eso no se compra porque no